Perfecto, pues Dios les bendiga a todos. Gracias, mamita. Hoy tenemos poquitas personas, pues solamente va a ser como el jueves, donde iniciamos con pocos y se iban agregando. Gracias a Dios porque podemos estar por acá. Se me olvidó mandar el link a Luis. Déjenme, se lo mando. No me lo pidió, pero no está de más, ¿no? A ver, aquí. Y aquí está. Muy bien. Son exactamente, entré a la reunión a las 8:30 en punto. Perdón, a las 9 en punto, son 9:12. Entonces, sin más que decir, vamos a comenzar. Está por acá mi mamá, está la abuelita, está mi Meli, está Cari, Dios te bendiga grandemente, también está Bernardo. Entonces vamos a comenzar el día de hoy, Levítico. Estábamos conociendo el libro de Génesis y Éxodo, conocimos a Jesús como Dios creador, conocimos a Jesús como el libertador, ¿verdad? Una referencia tan grande mencionábamos que era con Moisés. Y el día de hoy vamos a ver a Jesús como el sumo sacerdote. De hecho, tiene mucha connotación con Hebreos. ¿Por qué? Porque tenemos... me está preguntando Luis si ya está. Simón. Vamos comenzando. Conéctate. Muy bien. Ya me lo entra Luisito. Entonces, estábamos conociendo a Dios como... Ya. Como sumo sacerdote, tiene mucha connotación a Jesús. Sabemos que en cada libro se presenta a Jesús de diferente manera y en este lo vamos a conocer como el sumo sacerdote, ¿verdad? Así es como aparece en Levítico. De hecho, te comentaba que en la Biblia, en la parte donde dice el título, le pongas, ¿no? Le pongas, por ejemplo, en Éxodo, le pongas el libertador, en Génesis, le pongas también el creador, y ahorita lo vamos a conocer como el sumo sacerdote, ¿verdad? En el libro de Levítico, un libro corto, el más corto de los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco, y vamos a conocer por ahí algo, ¿vale? Quien ya saben las reglas de la reunión, quien quiera comentar algo, levanta su manita. Preferentemente prende tu cámara para saber que estás ahí, no estás haciendo otra cosa, estás concentrado por acá. Y también pregunta todo lo que quieras preguntar y también colabora con la clase todo lo que tú desees, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, sin más por el momento, vamos a comenzar y vamos a ver. Introducción, datos generales, significado. Describe el libro las instrucciones para los rituales asociados con el sacerdocio levítico. Ese es el significado de la palabra. Si se fijan en Éxodo, la palabra significaba, era griega y significaba salida. En Génesis era comienzo, principio o origen, ¿no? Aquí, como tal, Levítico es la palabra, no es como tal algo en griego o algo así, sino describe el sacerdocio levítico, o sea, las personas que iban a ejercer el sacerdocio de Leví, por eso se le conoce Levítico, porque viene de Leví. Sabemos por estos libros y también por el Éxodo que Dios escogió a la tribu de Leví para que formara este trabajo, ¿no? Que es el sacerdocio, lo que se iban a encargar del templo y también del tabernáculo, ¿no? El autor, no, aquí no tenemos duda alguna, no tenemos duda alguna, este fue Moisés. ¿Vale? Desde Génesis, Éxodo, Levítico, también Números y Deuteronomio, no vamos a tener ninguna duda. Siempre fue Moisés, ¿verdad? La fecha que lo escribió fue muy contemporáneo al Éxodo. Fue por ahí de 1444 antes de Cristo y es bastante precisa. Fue un año después del Éxodo. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, porque tenemos solamente que nosotros calcular la salida de Egipto. ¿A dónde estamos parados ahorita en la Biblia? En el monte Sinaí. No hemos llegado a Canaán, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer en el Deuteronomio y con Josué, pero ahorita estamos en el monte Sinaí, ¿verdad? Lo dijimos, ahorita lo vamos a ver la geografía. Entonces se tardó un año de Egipto al monte Sinaí y más o menos están ahí, ¿verdad? Fue un año después de la salida de Egipto y la fecha es muy, muy precisa. El propósito, tenemos dos propósitos en este libro. Enseñar a la nación de Israel el camino a Dios, primero, y también enseñarles cómo andar con Dios. Se va a mostrar mucho la santidad, se va a mostrar mucho los rituales, se va a mostrar mucho la forma en la que el sacerdote tenía que hacer las cosas, porque era así el momento, o iba a ser la forma como nosotros o como el pueblo de Israel iba a acercarse a su Dios, no se hacía pasar tiempo con Dios. Este libro fue dado para dirigir a Israel como nación santa en comunión a un Dios santo.
como una nación imperfecta, como una nación que ya había fallado a Dios, que ya le había dado la espalda, que ya eran pecadores, iban a acercar a Dios. Bueno, Dios iba a dejar la forma, y era una forma como un tipo código legal que integraba a la nación. Los creyentes actuales podemos verlo como conocimiento. También sucede de una manera muy similar a cómo hoy en día nos acercamos en cuanto a la adoración, y también en la necesidad que debemos de tener ahora como cristianos en la vida santa. Pon atención. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto. Y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Así es, ¿verdad? Vamos entendiendo entonces de qué se trata. Tú puedes decir, bueno, ¿de qué me sirve saber tantos rituales? ¿De qué me sirve saber tantas ofrendas? Tantas cosas que la Biblia en Levítico menciona. Bueno, era eso, era la manera en la que ahora Dios había estipulado por su gracia, 100% por su gracia, por su misericordia a su pueblo, porque recordemos que no merecía el pueblo eso, ya le había dejado, ya habían pecado. En Éxodo nos muestra la terrible historia de cuando Moisés sube, le da Dios las tablas de la ley y desciende Moisés y ya están pecando, ¿verdad? Entonces, por eso, como dice el video, que tiene mucha razón, no podía entrar Moisés a la presencia de Dios porque estaban siendo pecadores. Entonces, el libro de Levítico nos dice la manera en la cual el pueblo de Israel podía entrar ahora con ese Dios santo, cómo se podía limpiar de su pureza. Dios termina perdonando al pueblo de Israel y también dando la manera en la cual ellos se pueden acercar, y es algo súper misericordioso, de pura gracia de parte de Dios. Aunque nosotros le fallamos, aunque el pueblo de Israel en ese momento le falló, Dios dio todo para que nosotros nos podamos acercar a Dios, o para que el pueblo de Israel pueda disfrutar de la presencia con su Dios inmerecida, pero que por la gracia de Dios lo podía tener. De eso se trata el libro de Levítico. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? ¿Entendemos bien de qué se trata el libro de Levítico? ¿Se puede decir que fue la reconciliación del Señor con su pueblo? No. La reconciliación fue en Éxodo. El Levítico es la manera de ahora cómo ellos se iban a acercar a Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que en Éxodo la Biblia menciona que Dios les dijo, dejen de tener relaciones sexuales porque me voy a presentar a mi pueblo. Y ellos lo que hacen, dicen, ¿sabes qué? Es muy fuerte lo que Dios habla, que suba a Moisés. Dice Dios, bueno, está bien, lo entiendo. Va Moisés y se tarda ahí Moisés, bueno, para el pueblo, para Dios no, pero ahí se queda Moisés unos días, y cuando desciende el pueblo ya estaba pecando. Por esta razón, porque Dios es santo, como lo mencionamos, Israel pecaminoso no podía acercarse de nuevo en comunión con Dios, porque era muy pecaminoso. De hecho, ¿te acuerdas que le dice Dios a Moisés cuando se le presenta la zarza en su llamado? Quítate tu calzado porque la tierra que pisas es santa.
Es como menciona el video, que lo que está alrededor de Dios debe de ser santo. Entonces, para que alguien se acerque a Dios, debe de ser santo. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Padre. Entonces, él proveyó porque el pueblo de Israel no podía hacerlo porque era muy pecaminoso, porque es muy malo, porque es muy injusto. Todo lo que ya sabemos que también somos nosotros, lamentablemente, Dios provee por su gracia y su misericordia de decirle, bueno, la manera por lo cual se arrepintió el pueblo de Israel en ese momento que pecó y castigó, lo vimos en Éxodo, a los culpables. Dice, bueno, la manera en la que ahora tú te puedes acercar de nuevo a mí, puedes tener de nuevo comunión con Dios, te la voy a dar, y son todas las fiestas, todos los sacrificios, Dios forma al sacerdote para que ahí interceda, o sea, Dios pone todo, y también vamos a ver algunas cosas sociales, algunas purezas, impurezas, porque Dios quería que su nación fuera santa, ¿no es así? Como para que reflejara en el mundo a Dios, era la nación de Dios, ¿no? Algo que puede Israel, vamos a conocer la historia, pero eso se trata el libro, los procesos que el pueblo de Israel tenía que tener para volver a tener comunión con Dios porque su pecado le impedía, ¿no? Entonces, ¿contesto la pregunta? Sí, 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 está bien. Y también me ves, ay, discúlpame, no pude apuntar. ¿Es Jesús sumo sacerdote? Sí, es que aquí se presenta a Jesús como sumo sasacerdote. Ok. Entonces, no es la reconciliación, ya estaban reconciliados, solamente era la manera en la cual Israel podía acercarse de nuevo, puede tener de nuevo comunión con su Dios, porque ya Israel había pecado, ¿verdad? Entonces Dios lo sabía, y vamos a comenzar, vamos a seguir, ¿vale? Palabra clave, se repite mucho la palabra santo, la palabra santidad, puro impuro, perdón, expiación. Se mencionan estas 5 palabras, son las palabras clave, son lo que nos basan todo el libro de Levítico. El capítulo clave es el capítulo 11, el cual Dios invita y hace un llamado urgente al pueblo de Israel a ser santos. El versículo clave es el 11:44, yo te lo leo, mira. Levítico 11:44 dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santifiquéis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, Dios está diciéndole, así como yo soy santos, así como yo soy santo, ustedes deben de ser santos. ¿Por qué? Porque ustedes me van a representar, ustedes representan a Dios en la tierra, ¿no es así? Esa es la nación del Señor. También el 17:11, la necesidad de derramar sangre para cubrir el pecado. Lo leo. Levítico 17:11 dice así: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Entonces, son los 2 versículos clave en el Levítico. Es por lo cual se trata el libro, ¿verdad? Personajes clave. Vamos a encontrar a Moisés y Aarón y a los hijos de Aarón. Por ahí hubo una historia terrible con estos hijos que ahorita vamos a platicar. Los años cubiertos como tal no es una historia, no es como una narración de algo, de algunos hechos históricos, no, sino son las reglas que Dios mandó a Moisés. Entonces no está contando una historia levítico, sino está contando las reglas y los estatutos que Dios le pide a este Moisés. ¿No es así? Entonces no tenemos por qué dedicarnos en cuántos años cubrió este libro, ¿verdad? Porque sabemos que es contemporáneo con el Éxodo en la salida, ¿verdad? Y en el monte Sinaí. Geografía, ¿dónde se encontraba Moisés? Bueno, seguimos en el monte Sinaí. ¿Te acuerdas que decíamos que ya lo habían encontrado? Que era una península del Sinaí que estaba al sur del noroeste de Egipto, entre Asia y África, ¿verdad? Estaba por ahí. El monte Sinaí existe, está ahí todavía, y bueno, lo podemos buscar geográficamente, ¿verdad? El trasfondo, el libro de Levítico complementa el Éxodo. Haz de cuenta que Éxodo es la historia y el Levítico es lo que Dios le dice a Moisés, ¿no? Es como el trasfondo de lo que está pasando en la historia. Tiene una sección muy breve histórica del capítulo 8 al 10, pero Éxodo, Levítico junto con Éxodo registra el código legal de Israel, cómo debían de haber vivido, ¿verdad? Y lo recibió Moisés, ya lo sabemos, del Señor, Dios se lo dictó en el monte Sinaí.
El tabernáculo ya estaba acabado de construir, lo podemos ver en los últimos capítulos de Éxodo, que tuvo la oportunidad de estar leyendo. Moisés reciba detalladamente, muy detallado, las leyes de Levítico, porque Dios le importaba mucho la comunión con su pueblo y que siguieran estas leyes de una manera correcta. De hecho, nos deja ver dos personitas que no siguieron las leyes y eso es muy importante en este libro, ¿verdad? Los hijos de Aarón, ahorita lo vamos a conocer un poquito más a detalle. Tiene mucha relevancia para los sacerdotes. Es un manual mediante cómo conducir a Israel en los tratos hacia Dios, ¿verdad? Datos relevantes. La cronología de la vida, perdón, este me lo salto porque esto fue de Éxodo. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien, estamos agarrando el hilo ya, ¿verdad? Por ahí vi que se conectó el señor Arturo. Dios les bendiga, señor Arturo. Cari y Cristi, Dios les bendiga grandemente. Qué bueno que las tenemos por acá. Ya saben las reglas. Si quieren comentar algo, pues levantamos nuestra mano. ¿Alguien levantó la mano? Bernard, ¿qué pasó, amigo? Es muy contemporáneo con este Éxodo. Entonces no tenían mucho que habían salido del pueblo de Egipto. Llegan al Sinaí y en ese momento, después de que se construye el tabernáculo, en ese momento Dios dicta las leyes de Levítico. No podían dictarlas antes porque no, las ofrendas se tenían que ofrecer muchas, sino es que todas en el tabernáculo. Entonces no tenían mucho tiempo. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar acá. Nos quedamos en el bosquejo, ¿verdad? Lo podemos dividir en dos partes. Primero, el camino de Dios es por medio del sacrificio, del capítulo 1 al 10 y también el camino de Israel en comunión con Dios, ¿vale? Dos grupos que debemos de hacer o dos secciones o lo vamos a partir en dos y este es del capítulo 11 al 27. Primero, las ofrendas y las normas que las regían. Esto es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque lo encontramos del 1 al 7. Por ejemplo, tenemos dos tipos de ofrendas en el Levítico. Tenemos en total 7 ofrendas, la oblación, el holocausto, perdón, la oblación la puse doble, entonces son 6 ofrendas. Es la oblación, el holocausto, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda de la expiación, las leyes y reglamentos de la ofrenda. Aquí hay algo interesante porque la oblación del capítulo 2, 1 al 16, es la única ofrenda que se muestra como acción de gracias. Había una ofrenda que era de harina o de grano. Faltan algunos detalles como tal, lo vamos a ir encontrando conforme vamos avanzando en la escritura, pero evidente que era una expresión de acción de gracias y de consagración que le daba el pueblo a Dios. En cuanto a esta ofrenda era solamente por acción de gracias a Dios y lo hacían con harina o también de grano. Tenemos, por ejemplo, la del holocausto. Estas siguientes 5 ofrendas, el holocausto, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de la expiación y las leyes reglamentando las ofrendas, eran 100% de purificación y restitución en cuanto a los pecados, ¿verdad? Entonces había dos tipos de ofrenda, las de acción de gracias, que era una solamente, y las otras 5 que era por el pecado. Por ejemplo, el holocausto era el que más se ofrecía, era el más común, era para expiación del pecado de la persona individual. Se le exigía al adorador que trajera un macho sin tacha para ser sacrificado, por cuanto era considerado la ofrenda más valiosa. Entonces, tenía que traer también un becerro, excepto si era pobre. En tal caso, podían traer una tórtola o un palomino. Para las personas que pudieran, deberían traer un macho nuevo, un macho perfecto, casi casi, o si la persona era pobre, no tenía los fondos suficientes, podía traer una tórtola o un palomino, pero era lo que normalmente más se ofrecía esta ofrenda del holocausto, ¿no? Tenemos la segunda, que es la ofrenda de paz. La encontramos del capítulo 3, del 1 al 17. Esta ofrenda era voluntaria, proveía a los israelitas una oportunidad de expresar su deseo en comunión con el Señor. Era para los que querían acercarse más a Dios, ¿verdad? Más con Dios. Podía ser un macho, una hembra sin tacha de los rebaños de las manadas. El que ofrecía esta ofrenda recibía una parte del animal sacrificado para disfrutarlo como comida
festiva, ¿verdad? Podía disfrutarlo, podía comerlo por ofrecer este sacrificio, ¿verdad? Tenemos la ofrenda por el pecado del 4:1 al 5:13. El principal propósito de esta ofrenda era tratar la situación de la que se necesitaba una purificación. Se empleaba a la dedicación del tabernáculo para purificar el altar cuando se iba a ofrecer las ofrendas, ¿verdad? Formaba parte del día de la expiación anual y se empleaba para las necesidades de purificación personal. Tenemos también en el número 4 la ofrenda de expiación. Esta ofrenda, su propósito era para, ¿cómo explicarte? Si una persona violaba la ley tomando algo que le pertenecía al Señor, no sé, como el diezmo o el hombre como algún bien o algo así, se le demandaba que trajera como sacrificio un carnero sin tacha. Esta ofrenda debía ir acompañada con una apropiada restitución, ¿vale? De lo que había robado. Si había robado diezmo, pues tenía que haber ofrecido este animal y aparte restituir lo que se había llevado, ¿verdad? Y los reglamentos lo encontramos hasta el final del 6:8 al 7:38, mandaban o el reglamento de las ofrendas se daban de nuevo acerca de la manera de cómo se deberían de presentar, en qué momento, cómo se tenía que hacer. Aquí ya lo pinta Dios muy, muy detallado, ¿verdad? Entonces, estos eran los 5 tipos de ofrenda que nos revela el Levítico que tenía el pueblo de Israel. Segundo, después podemos ver la consagración de los sacerdotes en esta separación del libro, ¿verdad? Esto los encontramos del 8, de 10 y del 21 al 22, de los capítulos 8 al 10 y del 21 al 22. Podemos ver la unción, cuando en el momento los ungían, cómo debían de hacerlo del 8 al 9, los pecados de Nadab y Abiú. Aquí hay un dato muy importante con lo de Nadab y Abiú. ¿Por qué? Dice la Biblia que habían ofrecido un fuego extraño. El detalle es de que Dios nunca mandó que ofrecieran este fuego. Algunas personas creen que era un fuego que no había autorizado ni Aarón o Moisés. Algunos también creen que había sido algo que habían hecho estos dos como prácticas paganas, que habían adoptado en Egipto por donde caminaban y eso, y algunos por el versículo 19 de Levítico creen que ellos estaban ebrios, entonces lo estaban ofreciendo como una manera imprudente en ebriedad en el lugar de Dios, ¿verdad? Pero no podemos llegar a ciencia cierta a saber de qué se trataba este fuego extraño. Yo te sugiero no ahondar muchísimo porque no, la verdad la Biblia no nos refleja de qué manera Dios estos hombres, perdón, ofrecieron este fuego extraño. Lo único que Dios nos revela es que sí tenía que ser forzosamente como Dios lo mandaba, en el momento que él mandaba, como él lo quería, para lo que él lo quería. No podían estar jugando con esto. Entonces la historia de Nadab y Abiú nos muestra que era muy importante estos sacrificios y estas fiestas a Dios. ¿Por qué? Porque era la manera en la que Dios hacía que el pueblo tuviera comunión con él, ¿verdad? En el segunda, y bueno, del 11 al 20, nos hace una separación Dios en cuanto a lo impuro y también lo puro. Del 11-15, del capítulo 11 al 15 nos muestra todas las cosas, hablando ya no tanto de sacrificio, sino cosas vivenciales de lo que es impuro. Y del 18 al 20 nos muestra de cómo poder alcanzar esa pureza, qué cosas puras hay. Por ejemplo, nos menciona del ciclo menstrual de la mujer, nos menciona también de los alimentos que tenían que comer, que eran puros o impuros. Le decía pues qué pasaba cuando alguien tocaba un muerto, qué pasaba cuando un hombre tenía algún fluido, todo esto, cómo se podía purificar y todas estas leyes, porque recuerda esto, Dios quería que todos fueran personas santas, ¿verdad? Que reflejaran esa santidad a Dios. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien, estamos en la parte 2. Si te fijas en la parte de aquí, dice parte 2, que eran las fiestas del pueblo de Dios. Vamos a comenzar, primero fue lo impuro y lo puro, y termina el libro del capítulo 23 al 25 diciéndonos acerca de las fiestas. Por ejemplo, se tenían 3 fiestas generales en el pueblo de Israel. Tenemos del 23:5 al 22 las fiestas en la primavera. Una de ellas era la Pascua.
era la más importante de las fiestas. Esta se celebraba en la primavera, el comienzo del año, y recordando a Israel su liberación de Egipto, obrada por Dios. También estaba la fiesta de los panes sin levadura. Les recordaba su liberación de la esclavitud y las primicias celebradas por la bondad de Dios. Pentecostés era la celebración de la cosecha. Tú puedes decir, oye, pero Pentecostés no estaba en Hechos. Bueno, en este tiempo, en estas fechas, también se celebró años después la inauguración de la iglesia, ¿verdad? Después tenemos la segunda, que era las fiestas en verano, del 23 al 44, se celebraba una fiesta que se llamaba la fiesta de las trompetas. Era una asamblea solemne en la que las prioridades eran el sacrificio y la ofrenda. El día de la expiación era el día en que se hacía la expiación por los pecados de la nación. También se celebraba la fiesta de los tabernáculos en verano. Era una gozosa festividad que recordaba la liberación que había dado Dios de Egipto y su provisión en el desierto. Por último, el año sabático y el año del jubileo lo podemos encontrar del 24:1 al 25:55. Cada séptimo año la tierra de Israel debía descansar y ser dejada en barbecho. O sea, no se tenía que sembrar, no se tenía que plantar ni nada. Tenían que dejar un año para que la tierra posara bien, ¿no? Se trataba solo de un buen procedimiento agrícola, sino que también era una prueba de la fe y de la obediencia de Israel. O sea, no solo se trataba de decir, bueno, que descanse la tierra para cuidarla, no. También Dios decía, en un año vas a tener que vivir por fe. Ya viste cómo siempre la idea de Dios fue quitarnos del corazón, desarraigarnos de las posesiones y posiciones en la tierra y más confiar en Él. Todos los esclavos hebreos debían ser asimismo liberados, todos los trabajadores. Recuerda que en esos tiempos no eran como esclavos que hoy en día conocemos como lo que hizo, no sé, los güeros con los negritos, ¿no? No, sino estos eran trabajadores, se les conocían esclavos como trabajadores. Cada 50 años era el año del jubileo. Durante este año que comenzaban con el día de la expiación, toda la tierra debía reposar y todas las tierras que hubiesen sido vendidas debían ser devueltas a su dueño original, con lo que así la tierra se mantenía perpetuamente dentro de la tribu original que la poseía. Si de repente uno de Benjamín le compraba a un judío, cada 50 años, como lo menciona la Biblia, regresaba esa tierra a la propiedad de su tribu. ¿Para qué? Para que siguieran respetando los lugares en los cuales ellos andaban, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí? Es muy interesante, ¿verdad? Y si andamos más, no terminamos, ¿verdad? Es uno de los libros que tú dices, no le hagas como que es muy tedioso este libro, sí, pero es de gran bendición. De hecho, refleja muchas cosas de nuestra intimidad con Dios. Si lo vemos espiritualmente, es algo maravilloso. Muy bien. Del capítulo 26 al 27, termina Dios dándoles una advertencia y una bendición. Les termina diciendo, si lo cumplen, recibirán gran bendición. Si no lo cumplen, habrá grandes problemas. Pon atención. Estos termina Dios concluyendo en el 26 al 27. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Exacto, el libro de Levítico funcionó. Si ellos respetaban este pacto, estas reglas que Dios había puesto, entonces sí le va a traer grandes bendiciones y Israel va a hacer lo que Dios tanto había, por lo cual lo había liberado. Y de hecho nos deja ver cómo si alguien no respetaba estas leyes, Nadab y Abiud, lo que pasaba, ¿no? Que era incluso pena de muerte fallar en esto porque era muy importante para Dios. Entonces, en eso concluye el libro. Si tú dices, bueno, ¿cuál era el pacto de Dios a Israel? No solamente fueron los 10 mandamientos, fue también el Levítico. ¿Por qué? Porque fue la manera en la que el pueblo de Israel iba a tener comunión, siendo malo, siendo perverso, iba a tener comunión con un Dios santo. Ahora la pregunta es esta:
¿por qué nosotros ya no cumplimos estas leyes? Pregunta de Teología 2.0, ¿no? ¿Por qué ya no cumplimos estas leyes? Bueno, porque dice la Biblia que Jesús no vino a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Cuando él dijo consumado es, ya no se necesita todos estos sacrificios anuales, todos esos sacrificios de ofrenda de paz, porque Jesús lo cumplió siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora podemos tener comunión con Dios porque Jesús fue el Cordero que cumplió todas estas leyes. Ahora en el tiempo de la gracia, que es este, ya no necesitamos eso porque ya Dios sacrificó al último Cordero, que fue Jesucristo. Aleluya por eso, ¿verdad? Ahora el Evangelio ya no es solo para la nación de Israel, ahora el pueblo de Dios es la iglesia, es todo el mundo. Entonces tiene mucha connotación. Tú puedes decir, bueno, con Jesús cambió, no. La vida de Jesús, la intimidad que tenemos con Jesús se parece, no solo se parece, es igual al libro de Levítico. Por eso Dios permitió dejarle, por eso nos lo pinta tan finito, nos lo pinta tan exacto para que nosotros pudiéramos conocerlos. Y si nos tomamos el tiempo de estudiarlo a grandes rasgos, es una maravillosa bendición desde estudiar el tabernáculo, las leyes, cómo se cumplieron en la vida de Jesús, cómo se están cumpliendo en su iglesia, cómo se van a cumplir en el regreso de Jesús. Es algo súper, súper de bendición maravilloso, ¿verdad? Espero que te haya servido y terminamos con esto. Conclusión. ¿Qué aprendemos? Yo quiero empezar. Yo aprendo a que la intimidad que tenemos con Dios es importantísima para Dios. A veces para nosotros no se nos hace tan importante, nos paramos en la mañana, no leemos, no oramos, no pasamos tiempo orando, rápido queremos orar, no lo hacemos, pero para nosotros a veces no es tan importante, pero para nuestro Dios es sumamente importante el sacrificio de Jesús. Para Dios es sumamente importante tener intimidad con su pueblo que somos nosotros y a veces lamentablemente nos comportamos como Nadab y Abiud. En vez decimos, esto quiere Dios. ¿Seguro quiere Dios eso? ¿Seguro estás en el lugar que Dios quiere que estés? Como Nadab y Abiud ofreciendo fuego extraño. No, mejor conéctate con Dios, pasa tiempo con Dios, restaurate con Dios. ¿Para qué? Para que te vaya dando cada vez más ¿qué? Conocimiento de él, dice la Biblia, que el que quiere sabiduría la pida, y entonces poder empezar a tener esa comunión con Dios para que Dios te guíe a donde Dios quiere que tú hagas las cosas, a donde Dios quiere que tú le obedezcas, ¿verdad? Entonces, es algo maravilloso, ¿no? La relación con Dios para Dios es sumamente importante, ¿verdad? No descuidemos eso, no me llama a mí a entender que para Dios es sumamente importante, soy importante para Dios y su intimidad es increíble, ¿verdad? Alguien más, otras tres personitas, ¿en qué podemos concluir? ¿Qué pudimos aprender el día de hoy en el libro de Levítico? Bernardo, dale amigo. Muy bien, sí, lo podemos ver, ¿verdad? Que no es un juego. Para nosotros, así como para Dios, como para nosotros no debería de ser un juego, ¿verdad? La intimidad con Él, obedecerle. Sí pasan cosas, ¿verdad? Muy bien. Mamá, compártenos, ¿qué aprendimos hoy? Pues bueno, yo pude aprender que es bien importante seguir las instrucciones de Dios, porque muchas veces lo hacemos bajo nuestra propia opinión o sea, o nos vamos con lo que nos dice la gente, ¿no? Entonces, para Dios siempre ha sido bien importante que sigamos realmente la instrucción, aunque a veces nos parezca, este, tonto, nos parezca que no podemos o que es mucho sacrificar. Entonces, en esa parte creo que eso fue lo que yo me dejo de enseñanza, ¿no? Estar atentos a cómo debemos de hacer cada cosa, cada instrucción y llevarla a cabo tal y como él lo pide. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? De hecho, me hizo acordar a Pablo, como dijo a Timoteo, preséntate a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Que Dios nos encuentre donde quiere que estemos, que Dios nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer y viviendo lo que tenemos que vivir. Así es, amén, ¿verdad? Eso es maravilloso porque con Dios nadie juega, ¿verdad? Amiga Cristi, dinos, amiguita. Hola, buenas noches. Llegué un poco tarde, pero bueno, yo concluyo que Levíticos es el llamado de Dios a su pueblo por medio de sus estatutos para que
su pueblo, su iglesia, nosotros, reflejemos esa santidad que Él tiene, pues, en nuestro día a día, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestro caminar. Amén. Así, gloria a Dios, ¿verdad? Y todavía, como dice Cristi, no solo para el pueblo, para su iglesia, ¿verdad? Y porque nos conviene. O sea, me encanta porque se junta el amor y la justicia de Dios. El amor en decir, ya la regaste, ya fallaste, eres malo, pero te voy a dar todavía el lugar, el momento, los pasos para que te acerques de nuevo a mí, para yo estar contigo, porque eres el representante mío en la tierra, ¿no? Y se junta el amor de Dios ahí, pero la justicia de decir, ahora respétalo tal y como yo quiero que lo tengas. Sed santos porque yo soy santo. Sed santo porque tu Dios es santo, ¿verdad? Amén por eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Está poniendo muy bueno esto. ¿Alguien más? Muy bien, mi bebé, ¿quiere decir algo? ¿Qué pasó, mi amor? Compártenos, ¿qué aprendimos hoy? Pues escuchar esto me reta que a veces pensamos que el hecho de estar bajo la gracia es todo libertad, pero te hace valorar mucho ver esta parte y cómo Dios ya la quitó, cómo Dios ya la cumplió con Jesús. Pues aún esforzarnos más, dice la Biblia, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, y sí es cierto, porque tenemos un Dios que es santo y pues no va a convivir con el pecado. Entonces pues a mí me reta más, ¿no? Me pone una relatoria más alta, y esforzándome en su gracia, pero saber que, pues sí, tenemos un Dios que no convive con el pecado y exige santidad de nuestra parte, ¿no? Amén, aleluya. Claro que le exige porque Jesús la pudo vivir en la tierra como humano, ¿verdad? Y así es, gloria a Dios. Bernard, ¿quieres mencionar algo más? Claro, claro que sí, nos hace tener un autoexamen, ¿verdad? Un autoexamen de Dios, en verdad estoy caminando en el camino correcto, regrésame a la senda antigua, regrésame a donde tú quieres que esté, ¿verdad? Amén por eso. ¿No? Muy bien. ¿Alguien más tiene algún dato o algo así? Si no, nos estamos despidiendo. Pues Dios les bendiga grandemente. Gracias a Dios porque seguimos aprendiendo, porque Dios nos sigue dando la oportunidad de poder estar conociendo un poco más de su palabra. Gracias a Dios porque podrías estar haciendo otra cosa, descansando, ya es fin de semana, ya pronto, y no es así. Quieres pasar tiempo en la escritura, quieres pasar tiempo con la iglesia. El día de ayer estaba leyendo un versículo que Oseas dice, Dios le dice a Oseas, esfuérzate en conocer a Jehová, y es un esfuerzo el estar incluso aquí. Dios te bendiga, me anima mucho que puedas estar por acá. Te amo grandemente en el amor del Señor, cuídate mucho. El día de mañana la cita es a las 11. Ah, genial, porfis, Cris. Una bien Elodia, porfis, para relajarnos, ¿verdad? Genial, Cris, provechito. Ma, ¿tienes algo que comentar? Que le tocan el domingo. Exacto, sí, es cierto. No vino el domingo pasado, le toca el domingo la Cheluquis, las frías, entonces por acá la estamos esperando, ¿verdad? El día de mañana la cita es a las 11 de la mañana, hermanos. Les quiero hacer una convocatoria a los que quieran y puedan llegar más temprano, máximo a las 10 de la mañana, para ayudarnos a cargar cosas. Tenemos un pequeño problema, entonces sería bueno que pudiéramos llegar temprano para poder acarrear las cosas. El día de mañana sí lo vamos a ocupar mucho, pero bueno, como tú quieras, pero espero en Dios si podamos estar por acá a las 10 de la mañanita para poder acarrear cosas. Recordemos bien animados, porque el día de mañana es tiempo de compartir el evangelio con los pequeños. Estén orando por la pequeña, ¿cómo se llama? Vanessa, su abuelita que han estado yendo, que van a ir mañana si Dios quiere, pero también por esta Vale, su pequeño Iker, que estamos en oración por ellos, para que puedan reconocer al Señor toda la familia de Vale. Vale ya es salva, pero como siempre está
recibiendo ataque, y cosas que Dios permite también porque aquí tiene un plan maravilloso con ella, entonces estemos orando por ella y por todos los pequeños que van a escuchar. ¿Qué pasó, Ma? También pido oración por las hijas de Ale, están animadas, pero pues siempre hay un obstáculo, ¿no? Entonces, yo les pido oración por ellas para que, pues sí, mañana sí puedan llegar. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Lo que Dios quiera, pero como dice mi mamá, orar. Seamos guerreros de oración por esas almas. Por ahí un hermano me decía, es que Pablo, ya no están viniendo armas nuevas a la iglesia. Pues sí, porque no estamos predicando, porque no estamos orando. Hoy en día estamos predicando más, gloria a Dios por eso, porque Dios pone el querer como el hacer, Él predestinó, dice la Biblia, las obras por las cuales nosotros íbamos a andar, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por eso, porque Dios nos ha animado, Dios nos ha hecho salir a la calle a predicar el evangelio, y cada día se están agregando los que Dios quiere que se agreguen a la iglesia, ¿verdad? Amén, por eso, gloria a Dios, seamos partícipes de la gloria y el ministerio con Dios, ¿verdad? Entonces, estemos a las 10 de la mañanita para poder ayudar a cargar las cosas, y a las 10 de la mañana el domingo seguimos con el estudio de estudio bíblico. Espero que te esté sirviendo la práctica que vamos a tener. Si tienes alguna duda, pregunta, hazla saber si quieres en privado en el grupo para la práctica que vamos a tener para estar estudiando la escritura, y a las 11 de la mañana iniciamos el culto de adoración, y recuerda que tenemos la cena del Señor este domingo, así que estate preparando tu corazón, estate preparando como persona para poder tomar esta cena del Señor, ¿vale? Entonces, si ya no hay nada que decir, Dios te bendiga, cuídate mucho, te amo mucho en el amor del Señor, échate